Z está formado por esta resistencia, esta y esta. Eso quiere decir que estas resistencias van a desaparecer y me va a quedar esta que voy a llamar RA, esta que voy a llamar RB y esta que voy a llamar RC. ¿Ok? Entonces, cuando yo haga esa transformación, el circuito me va a quedar de la siguiente manera. Esta pues sigue siendo R2. Esta sigue siendo R5. Esta es R1. Esta es R3. No es cierto, R4. Esta sería RB. Esta sería RA. Esta sería RC. ¿Vamos bien hasta esta parte? Sí, maestra. Ok, bueno. El siguiente paso, pues, sería agrupar las resistencias. Estas dos están en serie. Entonces, llamaría esto RD. Estas dos también están en serie. Entonces las llamaría RE. Bueno, me falta algo muy importante. Algo que uno nunca debe de perder son los puntos de referencia. Porque si no pongo mis puntos de referencia, entonces tendría que decir que esta también está en serie y no está en serie. Entonces los puntos de referencia nunca los debo de perder. Esto es A. Okay. Y bueno, tengo esta RC. Cuando yo haga esto me va a quedar de esta manera.
Y bueno, RC, que quede igual. ¿Ya podría resolver eso? Sí, maestra. ¿Cómo quedaría? ¿Ya llegué a puras resistencias en serie y en paralelo? Ah, no, todavía No, ahí no. tenemos dos deltas, ¿no? Dos deltas, ajá. ¿Tenemos dos deltas o tenemos una estrella, como lo queramos ver? Aquí se forma una estrella. Entonces, ahora miren, lo que yo voy a hacer es transformar esta estrella, la voy a transformar en un delta. Aquí. Aquí. Y aquí. ¿Sí me van siguiendo? ¿O ya los perdí? Ok. Cuando yo haga esa transformación de este delta, me va a quedar así. ¿Sí estamos de acuerdo? Digan algo sí o no. Sí, maestra. Ok. Ahora, ahí ya me quedaron series paralelos, series o paralelos. Sí, maestra. Paralelos. Ahora sí ya Paralelos. tengo paralelos y series. Lo voy a dibujar de otra manera para los que no lo alcanzan a ver. Aquí tengo a A. Estas son estas. Estas dos son estas. Y pues ya lo único que me tocaría sería hacer estas dos resistencias que están en paralelo, hacerlas una sola. Después quedarían estas en serie, ya cuando estén los paralelos de estos, en serie, y luego al final en paralelo con esta. ¿O no? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Todo claro hasta ahí, maestra. Va. Bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer? Bueno,
Entonces, les voy a... Me van a subir este ejercicio. A ver, vamos a su Classroom. Okay. Ok, entonces tienen hasta el lunes para subir ese ejercicio, ya con los valores, ya el ejercicio resuelto. Ok, bueno. ¿Cuánto decía que salía de valor así de la resistencia total? 11.42. Aquí está. Chale. ¿No le salió? No, es que, bueno, a mí no me salió la resistencia total, me salió 0.87. Igual a mí me salió algo así. Ah, espéreme. Igual, ¿a usted le salió qué? 0.87. Sí, sí está bien. Ah, ok. Les voy a decir por qué. Porque les dije que las consideraran todas como uno, ¿no? Sí, todas como uno. Sí. No, sí está bien. Entonces, sí les quedó. Pues sí. Nada más hay que pasarlo limpio. Sí, nada más hay que Ok. pasarlo limpio. Bueno, entonces, espero que no tenga ninguna duda sobre ese tema. Vamos a ver un tema que se llama transformación de fuentes. ¿Qué nos dice la transformación de fuentes? Dice, nosotros podemos tener una fuente de voltaje en serie con una resistencia y yo lo puedo convertir a una fuente de corriente que esté en paralelo con una resistencia. ¿Para qué podría hacer esto? Pues para simplificar el análisis de un circuito. Entonces, a esta le vamos a llamar RS porque es la resistencia que está en serie. A esta le vamos a llamar una fuente de voltaje, el voltaje de la fuente. Y esta la llamaríamos, pues obviamente, corriente de la fuente. Y esta la llamaríamos resistencia en paralelo. ¿Cuál es el procedimiento para pasar de una fuente de voltaje a una fuente de corriente? Bueno, el procedimiento es la ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice que viva la reina Isabel. Es decir, que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Esta ley de Ohm la voy a utilizar para hacer esta transformación. De tal manera que si yo tengo un voltaje de la fuente y una corriente de la fuente, si yo quiero pasar a esto, pues lo único que tengo que decir que el valor de esa fuente de corriente va a ser igual al voltaje que tenía la fuente
entre la resistencia en serie. Y vamos a saber que el valor de la resistencia no va a cambiar. Por lo tanto, la resistencia en paralelo es igual que la resistencia en serie. Es decir, si esta resistencia vale 100 ohms, pues esta resistencia tendría que valer también 100 ohms. Y lo único que va a cambiar, pues, es el valor de la fuente. Y también nos dice que este proceso yo lo puedo hacer al revés. Es decir, que yo puedo pasar de una fuente de corriente a una fuente de voltaje. ¿Y qué tendré que hacer para este proceso? Lo mismo, la ley de Ohm. Entonces, decir que la fuente de voltaje es igual a la resistencia en paralelo por el valor de la fuente. Entonces, Maestra, mande. ¿y cuál es la diferencia entre una fuente de voltaje y una fuente de corriente? Pues en la fuente de voltaje lo que yo controlo es el voltaje. O sea, yo puedo especificar que mi fuente me proporcione 10 volts, 15 volts, 50 volts, el volt que yo quiero. O sea, yo controlo ese voltaje. Y la corriente, pues bueno, va a ser una consecuencia, es como el voltaje de entrada. El voltaje es la variable de entrada y la salida, es decir, la corriente, pues será una consecuencia del valor que tenga la resistencia. Por ejemplo, los contactos eléctricos. Ajá. Todos los contactos eléctricos de nuestras casas están diseñados para proporcionar un voltaje de 110, 127 volts a cierta frecuencia. En México es 60 Hz, en Europa son 50 Hz, pero ahí el voltaje está definido. Sin embargo, la corriente va a depender de lo que yo quiera conectar, de la corriente que esté demandando el equipo. Por ejemplo, si yo estoy conectando una computadora, pues mi computadora generalmente necesita un ampere. Entonces, esa corriente pues va a estar en función de ese voltaje que ya es fijo. Bueno, es alterno, pero el máximo es fijo. Y debido a la resistencia o a la carga del equipo que yo conecto, pues la corriente puede estar variando. Y la corriente va a ser diferente, no es lo mismo lo que consume nuestro celular cuando lo estamos cargando que cuando yo conecto un refrigerador o cuando conecto una televisión. Si yo tuviera una fuente de corriente, la corriente esta yo la puedo determinar, es decir, yo establezco cuál es el valor que debe de tener y ahí el voltaje sería una consecuencia de la resistencia. Por ejemplo, si yo tengo una fuente de voltaje, de corriente, perdón, y yo digo que necesito 5 volts, pues ajusto mi perilla a los 5 amperes. Y ya el voltaje que me proporcione la fuente, pues va a estar en función de la resistencia o de la carga, es decir, el equipo que conecte. ¿Sí me expliqué o sí contesté su pregunta? Sí, maestra. Ok. Bueno. Entonces, les decía, ese tipo de técnicas nos ayuda a simplificar el análisis de un circuito. ¿Por qué? Porque también nosotros aquí debemos de recordar algo importante. Yo puedo hacer reducción de fuentes. ¿Sí se ven las letras o las saco más grandes? Más grandes, por favor. Ahí sí ya se ve. Sí. Okay. Yo puedo hacer reducción de fuentes. Por ejemplo, yo si tengo fuentes de voltaje en serie, las puedo reducir
sumando de manera algebraica sumando el valor de cada una de ellas. Si tengo fuentes de corriente en paralelo, las puedo reducir sumando de manera algebraica cada una de ellas. Y ahorita, a ver, les voy a hacer una pregunta. Pero bueno, primero déjenme hacer mi dibujo y ahorita les hago la pregunta. Entonces, este punto número 1, ¿a qué se refiere? Bueno, las fuentes de voltaje, recuerden que yo las puedo representar de diferentes maneras. Una es haciendo esto. Y esto es una fuente de voltaje, de DC. Si a este símbolo yo le pongo esto, es una fuente de voltaje alterna. Si yo a esta le pongo una flechita aquí, es una fuente de voltaje variable. Pero también yo puedo dibujar, o bueno, se acostumbra que también podemos encontrar esto. Esto es una batería y esto es una fuente de voltaje. Pero nosotros de manera indistinta usamos los diferentes símbolos. Entonces, si les pongo esto, esto o esto, bueno, sin la flechita, me estoy refiriendo a una fuente de voltaje, ¿ok? Entonces, imaginen que nosotros tenemos una fuente de voltaje aquí. Aquí yo tengo otra fuente de voltaje que está en serie. Otra fuente de voltaje. Y estas fuentes de voltaje, esta es una fuente de voltaje de 20 volts. Esta es de 12 volts. Y esta es de 5 volts. Como son fuentes de voltaje que están en serie, yo puedo reducir todas estas fuentes de voltaje a una sola. Lo único que tengo que hacer es la suma algebraica. ¿Por qué dice algebraica? Porque debo de tomar en cuenta la polaridad. Para esto, yo voy a asignar el sentido a una corriente. Entonces, yo puedo decir que el sentido de mi corriente va a ser este. Entonces, tengo que considerar, de acuerdo a este sentido de la corriente que asigné, cómo son cada una de estas fuentes. El signo me lo va a dar cuál es el primer terminal que veo, si el positivo o el negativo. El positivo es el más grande y el negativo es el más chiquito. Entonces, aquí estoy viendo primero el terminal positivo. Aquí estoy viendo un terminal negativo y aquí estoy viendo un terminal positivo. Esto quiere decir que para yo poder reducir esas fuentes, tendría que decir más 20 menos 12 y más 5. Quiere decir que entonces estas fuentes yo las puedo reducir o sustituir por una sola fuente con una polaridad positiva.
Ahora, ¿qué nos dice este punto? Dice, si nosotros tenemos fuentes de corriente conectadas en paralelo, puedo reducir estas fuentes a una sola sumándolas de manera algebraica. Entonces puedo tener una de 5, una de 3, una de 9. Y entonces yo tendría que decir 9 más 3, 12, menos 5, 7. Entonces mi resultado final sería una fuente de corriente de 7 amperes. ¿Todo bien? La flecha va a ir en dirección a la que... A la mayor. Ok. Ahora, la pregunta es, nosotros sabemos que en serie la corriente es la misma. Por eso solo se habla de reducción de fuentes de corriente cuando están en paralelo. En serie no podría ser porque en teoría tendría que ser la misma. En cuanto a la reducción de fuentes de voltaje, hablamos de fuentes de voltaje en serie, porque sabemos que en paralelo el voltaje tendría que ser el mismo. Aquí la pregunta que les hago a ustedes es, ¿qué pasaría si yo tengo este circuito? Una fuente de voltaje, de corriente, en serie con otra fuente de corriente, y en serie con otra fuente de corriente, pero esta corriente es de 3 amperes, esta es de 5 amperes y esta es de 1 ampere. ¿Qué pasaría? No me lo tienen que contestar ahorita, pero sí se los voy a preguntar el miércoles que nos veamos. Ahora, ¿qué pasaría? Lo mismo, si yo tengo fuentes de voltaje en paralelo, pero las fuentes tienen no solo diferente magnitud, sino también diferente polaridad. 9, 1. Les digo, no me tienen que contestar ahorita, pero sí les pido que lo investiguen porque les voy a preguntar el día menos pensado. Bueno, ¿alguna duda con lo que hemos visto hasta aquí de transformación de fuentes y de reducción de fuentes de voltaje y fuentes de corriente? No, maestra, ¿puede repetir cuál es la pregunta?
sea, la pregunta es, ¿qué pasaría aquí? Esa es la pregunta. ¿Qué pasaría si yo tengo fuentes de corriente en serie de diferente magnitud y diferente sentido o diferente polaridad? O si tengo fuentes de voltaje en paralelo de diferente magnitud y diferente polaridad. Cuando sabemos que en serie la corriente tendría que ser la misma y en paralelo el voltaje tendría que ser el mismo. Va que va. Oiga, maestra, para la tarea, ¿cuál ejercicio es el que tenemos que subir? El que acabamos de resolver. Bueno, el que les hice los dibujitos, pero les dije que no íbamos a hacer los cálculos, que eso ya los hicieran ustedes. Es Ok, el ejercicio de acá, esto. órale, va que va. ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno, supongo que no. No, ninguna. Ahora vamos a ver. Ya vimos en clases pasadas divisores de voltaje, ¿sí se acuerdan? Sí. ¿En qué tipo de circuitos aplica un divisor de voltaje? ¿En serie? Ajá, en serie. En paralelo no, porque en teoría el voltaje es el mismo. Entonces, solo aplica para circuito serie. Y los divisores de voltaje, divisores de corriente, solo para circuitos paralelos. La fórmula para el divisor de voltaje y divisor de corriente son similares. Ajá. Entonces, para el divisor de voltaje, nos dice que para conocer el voltaje en una resistencia X, es necesario tener el voltaje total de la fuente por la resistencia X entre la resistencia total. Para el caso, bueno, aquí eso se hace porque ohms con ohms se elimina, entonces me va a quedar las unidades en voltaje. Y para calcular la corriente en una resistencia X, me dice que va a ser igual a la corriente total por la resistencia total entre la resistencia X. ¿Por qué aquí se invierten? Porque recordemos que una resistencia en paralelo siempre va a ser más pequeña que la resistencia más chica. Entonces, si yo pongo la resistencia total aquí abajo, voy a tener un valor más pequeño en el denominador y entonces la corriente en la resistencia me va a dar mayor, me puede dar mayor que la resistencia, que la corriente total. ¿Ok? Entonces, a ver, les voy a poner un ejercicio en el que tienen que aplicar las dos cosas que hemos visto. Una, transformación de fuentes y la otra, divisores. Vamos a hacerlo primero con divisores de corriente. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que haga? Bueno, el circuito que vamos a trabajar o que van a trabajar es este. Tengo aquí una fuente de voltaje. Tengo una resistencia.
Y luego tengo... Esta vale 1, esta vale 2, esta vale 3 amperes, esta vale 5 amperes, digo 3 ohms, 5 amperes, y esta vale 10 volts. Ay, me la borro. Quiero escribir. A se trabó. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí, maestra. Bueno, entonces, ¿qué es lo que quiero? Quiero que hagan aquí esta transformación de fuentes, que transformen esta fuente de voltaje que está en serie con una resistencia en una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. ¿Ok? Entonces, a ver, ¿qué es lo que quiero que hagan? Primero, vamos a usar transformación de fuentes. Ajá, en este caso van a transformar la de voltaje. Después de que hagan esto, van a hacer reducción de fuentes. Es decir, van a sumar de manera algebraica las dos fuentes de corriente que les quede y finalmente utilizar, usando divisor de corriente, determinar la corriente en cada resistencia. ¿Listo? Sí, disculpe, lo que me quedó duda es la flecha, ¿a qué signo sigue? Cuando es una fuente de corriente. O sea, Bueno, ¿va a ajá. apuntar hacia el positivo o hacia el negativo? Nosotros debemos de recordar que la corriente es el movimiento de los electrones a través de un material. ¿Qué significa? Que entonces los electrones están colocados en la parte negativa y se están desplazando hacia la parte positiva. Va que va. Maestra, Mande. tengo una duda. O sea, primero tenemos que reducir las resistencias. No, ¿por qué? Porque recuerde, mire, dice, divisores de voltaje solo aplica para circuitos en serie. Ah, no, perdón, eso no. Aquí.
Dice, si tengo fuentes de voltaje en serie, las puedo reducir. Entonces tampoco, olvídalo. Acá. Para hacer la transformación de fuentes, yo debo de partir de una fuente de voltaje que esté en serie con una resistencia. Entonces, no puedo hacer la reducción de las resistencias porque estas están en paralelo. Entonces, realmente la única resistencia que esté en serie con la fuente es esta. Entonces, la transformación solo va a involucrar esta parte. Ok, va, gracias. No, de nada. Maestra, ¿cuánto valen las resistencias? 1 ohm, 2 ohm y 3 ohm. Ah, ok, gracias. No, de nada. Maestra, y en la dirección en la que va a salir nuestra fuente de corriente una vez que ya bueno, una vez que ya la hayamos transformado, ¿va a ser la misma que de que el palito largo es positivo? O sea, cuando esta fuente de voltaje la transformen en una fuente de corriente, Ujú. acuérdese lo que le dije acá. La corriente es el movimiento de los electrones. Entonces, ¿qué nos está indicando nuestra fuente? Que esta es la parte negativa, ¿cierto? Entonces, los electrones están aquí y ¿hacia dónde se van a mover? Hacia la parte positiva. Entonces, la flechita sería hacia arriba. Va que va. ¿Y esa era su pregunta? Sí, sí, sí. Ok. Oiga, y la corriente no tiene signo, ¿verdad? Ponemos el valor absoluto. No, la corriente sí tiene un sentido. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En la fuente de corriente, cuando haga la transformación, me va a quedar en este sentido, es decir, va a apuntar hacia arriba. Y esta fuente también está apuntando hacia arriba. Entonces, como las dos tienen el mismo sentido, se tendrían que sumar de manera algebraica y el sentido dominante, pues va a ser el del signo mayor, que en este caso es el mismo y sería hacia arriba. O no sé cuál era su pregunta. Pues es que ahorita cuando hizo arriba, o sea, arriba en el otro ejercicio, Ujú. que para calcular cuál era la resistencia, la corriente total,
que una tenía 5 amperes, otra 3 amperes y luego 9 amperes. Ujú. No, olvídalo, me confundí. No. Pensé otra cosa. Sí, una disculpa. No hay problema. No sé qué, sí, chequé, sí tengo la duda. O sea, ¿se puede regresar tantito al ejercicio de arriba, en el que estaba 5, 3 y 9? Ujú. Ahí, exacto. Ya. Sí, es que no anoté bien la flechita, pero ya vi qué fue lo que hizo. Ya, muchas gracias. No, de nada. ¿Listo, chicos? ¿Alguna duda? No, maestra. Bueno, el lunes sí nos veríamos para nuestro laboratorio. Este es el único laboratorio en el que nos vamos a conectar todos para explicarles más o menos qué es lo que se tienen que hacer en cada una de las prácticas, porque ahorita pues ya no nos dio tiempo, pero en las prácticas siguientes ya ustedes ya cuando sepan un poquito más sobre qué es lo que se tiene que hacer, pues ya lo pueden hacer en el horario que más les convenga. Pero el lunes nos veríamos. Nuestra clase se programó a las 10, ¿verdad? De 9 a 10, maestra. De 9 a 10, ok. Hay una compañera de ustedes que no se puede conectar, pero bueno,
vamos a, ¿cómo se llama? A grabar esa clase para no afectarla a ella. Ujú. Sí, maestra. Sí, maestra. Bueno, chicos, que tengan un excelente fin de semana y nos vemos el lunes. Igualmente, maestra. maestra. Hasta luego. Hasta luego. Es bien. Hasta luego. Buen fin, maestra. Bonito fin. Gracias, maestra. Nos vemos.